Muy buenas tardes con todos y con todas. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende nuevamente una cordial bienvenida a la capacitación sobre administración del portafolio de inversiones y gestión de tesorería, que estará a cargo Paul Novoa, quien es funcionario o consultor de WOCU LATAM. De esta manera vamos a pasar inmediatamente con la capacitación. Adelante, estimado Paul. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Fernando, por las palabras. Empecemos directamente con lo que habíamos quedado en el día lunes. Sí. Básicamente, haciendo una recapitulación rápida, sí, para las personas que probablemente no hayan estado presentes en el primer taller. Básicamente, ¿qué es esta norma? Esta norma, podríamos llamarle así, es la administración del riesgo, ¿sí? O la gestión integral o la gestión de riesgos en el portafolio de inversión. La norma fundamentalmente lo que pretende es que todas las instituciones se reconozcan que en el portafolio, en las cuentas 13 fundamentalmente, existen algunos tipos de riesgos que las instituciones deben administrar y ejecutar el mismo proceso que se suele ejecutar con todos los riesgos. Identificar el riesgo, cuantificar el riesgo, introducir las medidas de mitigación, prevención y control, y finalmente hacer un seguimiento de que el sistema o el esquema de administración de riesgos funcione. En esa línea, sí, vamos a revisar la parte pertinente de la normatividad, sí, en la cual nosotros, sí, básicamente lo que procuramos en la resolución de administración de tesorería es tener claridad de cómo nosotros debemos administrar y gestionar los riesgos y ejecutar los procesos de identificación, cuantificación, mitigación y monitoreo. Y mucho tiene que ver con lo que se conoce como la definición de los límites de exposición. Los límites de exposición fundamentalmente significan que la entidad debe establecer un conjunto de políticas y decir, este nivel de riesgo medido de esta forma con este indicador es atractivo para la institución, la entidad está en capacidad de absorber ese riesgo, la entidad está dispuesta a asumir ese nivel de riesgo, sí, en ese nivel de exposición o en su defecto. Si es que al analizar, evaluar y cuantificar los límites de exposición en el portafolio, en lo que tiene que ver específicamente con cada uno de los parámetros que nos exige la normatividad, la institución no está de acuerdo con algún nivel de riesgo, implementar una medida de mitigación, prevención y control. Sí, y esta medida de mitigación probablemente podría ser desinvertir, probablemente sería transferir el riesgo o mitigar a través de un mecanismo que nos permita a nosotros mantener el portafolio de inversión dentro de cada uno de los niveles de exposición que se establece en las políticas que tiene que definir la institución en su manual de riesgo manual de portafolio de inversión. El artículo 9 dice, límites de exposición. Las entidades tendrán límites de exposición que considerarán las penas máximas, la exposición del patrimonio técnico constituido, los cupos de operación asignados a las unidades involucradas en la actividad de tesorería, el volumen y la complejidad de las operaciones de la entidad que al efecto establecerán. Límites generales para exposiciones a los riesgos de crédito o contraparte, de liquidez y de mercado, incluyendo cada uno de los factores de riesgo, tasa de interés, tipo de cambio y precio, límites por mercado, tipo de instrumento, contraparte, moneda, operación, entre otros, dejando prevista su agregación a nivel de portafolio, unidad de negocio y posición global de tesorería. Y la totalidad de exposiciones que se mantengan en una determinada contraparte, incluyendo operaciones dentro y fuera del balance. Entonces, aquí la gestión de riesgos o la gestión del área de riesgos va a ser, por un lado, establecer cómo medir el riesgo de contraparte, y por otro lado, definir un conjunto de indicadores o métricas para cada uno de los niveles de riesgos que vamos a evaluar y hacer el seguimiento, al menos mensual, de que dichos límites se encuentran debidamente estructurados. Entonces, como habíamos quedado, vamos a revisar la parte ya práctica de cómo se sugeriría hacer una evaluación de riesgo de crédito de contraparte y a partir de eso establecer una calificación o una evaluación de riesgo y definir qué instituciones o qué contrapartes voy a colocar mis recursos, qué contrapartes voy a invertir
en qué instituciones podría yo, sí, dar una excepción y eventualmente, si es que en algún momento existiría alguna institución con la cual no me siento conforme o me siento cómodo con el nivel de riesgo, simplemente tomar la decisión de no invertir ningún recurso porque eventualmente el nivel de riesgo de dicha contraparte no satisface las políticas establecidas con la institución. Entonces, este momento vamos a analizar cómo evaluar y cómo definir el riesgo de contraparte. Una acotación. Lo que vamos a ver es una metodología. Sí, una metodología que estamos aplicando nosotros ahorita aproximadamente en 100 cooperativas con quienes estamos trabajando en este proceso. No necesariamente es la única metodología, no necesariamente será mejor o peor esta metodología que nosotros vamos a evaluar, porque la superintendencia no dice qué metodología nosotros debemos aplicar, sino que dice que cada institución definirá su metodología. Y dicha metodología evidentemente debe tener una serie de requisitos técnicos, una serie de requisitos de información, una serie de requisitos de sustento, backtesting y stress testing para justamente evaluar que dicha metodología sea válida, pero existe la libertad de que cada institución podrá establecer en función del tamaño y complejidad de sus operaciones los procesos, los procedimientos, las metodologías, las herramientas que vayan a aplicar. La metodología que vamos a analizar básicamente se establece sobre la definición de pesos y ponderaciones a partir de los indicadores financieros que nos permiten a nosotros en puntos de corte asignar una calificación de riesgo CAMEL, ¿sí? Pero en esencia puede ser perlas, puede ser este CAMEL, puede ser otro macro, un conjunto de parámetros que nos permitan decir invierto en tal institución o no invierto en esta institución, dependiendo del nivel de riesgo que vayamos a establecer en cada una de ellas. Con esos antecedentes, entonces, vamos a evaluar y analizar básicamente cómo deberíamos sugerir, sí, cada una de las metodologías. Este que vemos aquí, sí, es el informe de riesgo de contraparte que podríamos sugerir debería tener cada institución al momento de evaluar, analizar o estructurar el portafolio, sí, de inversión. Vamos a ir viendo cómo está definido el informe de gestión de riesgo de contraparte y posteriormente, de manera específica, nos concentraríamos en el CAMEL y la definición de los puntos de corte, indicadores, pesos y ponderaciones respectivas. ¿Qué es lo que nosotros debemos establecer? Y regresemos y vamos guiándonos un poquito de la norma. Dice, límites generales para exposiciones de riesgo de crédito o contraparte. Entonces, ¿qué vamos a entender como una contraparte? Para nosotros va a ser la institución financiera o no financiera en la cual nosotros vamos a adquirir un instrumento. Sí, puede ser una obligación, puede ser un certificado de depósito a plazo fijo, puede ser una titularización, puede ser un título, un aval de alguna institución financiera en el cual nosotros hemos decidido invertir. A partir de la decisión de qué instituciones vamos a evaluar, nosotros debemos hacer un análisis específicamente de qué riesgo tiene esa contraparte y establecer si es que estamos dispuestos o no a asumir ese riesgo y tomar la decisión de adquirir un instrumento o de colocar los recursos en esta entidad. Para evaluar el riesgo de contraparte, vamos a hacerle una calificación de riesgo CAMEL que le vamos a explicar en este momento. ¿Qué es el CAMEL en esencia? El CAMEL es una metodología en la cual nosotros vamos a separar los indicadores financieros en grupos. Un grupo de solvencia, un grupo de calidad de activos, un grupo de liquidez, de rentabilidad y eficiencia, que son básicamente los 5 grandes componentes que nosotros vamos a analizar para definir cómo se encuentra una institución, cuál es el nivel financiero que se encuentra la entidad y efectivamente decidir si es que en el conjunto de esos pesos y ponderaciones estableceríamos un criterio de asignación de recursos y de colocación de los fondos en la decisión de inversión. Entonces, ¿cómo nosotros establecimos o sugerimos la metodología? Primero,
decidimos utilizar del conjunto de indicadores financieros que publica la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, clasificarlos en cada uno de esos componentes. En solvencia, el índice de capitalización FK sobre FI, que básicamente es un aproximado a el indicador de patrimonio técnico sobre activo ponderado por riesgo. Sí, el indicador de patrimonio técnico sobre activo ponderado por riesgo, nosotros no lo habíamos tomado y no lo tomamos para esta calificación porque no se publica para las cooperativas segmento 2 y las cooperativas segmento 3. Lo que nosotros vamos a sugerir es ver que todos estos indicadores estén en los bancos y en las cooperativas y los puntos de corte sí establecerlos particularmente para cada grupo PER. Ejemplo, si el índice de capitalización, que sería básicamente un aproximado de la solvencia de la institución, si la institución o la contraparte pertenece al segmento 1, los puntos de corte que nosotros vamos a establecer serán a partir de los indicadores financieros del segmento 1. Si es que la cooperativa que nosotros estamos evaluando, sí, pertenece a un segmento 2, los puntos de corte y los puntos estadísticos para poder comparar qué nivel de riesgo nosotros le vamos a asignar debería ser del grupo del segmento 2. Y así sucesivamente. Si es que los indicadores que vamos a evaluar es de un banco, los puntos de corte deben compararse contra su grupo PER, contra los bancos. Entonces, primero, identificamos qué indicadores financieros publica la SEPS y qué indicadores financieros publica la Superintendencia de Bancos. Y dentro de cada grupo de indicadores financieros escogimos cuáles representan la solvencia. Índice de capitalización neto, voy a ampliar un poquito la pantalla para que lo puedan ver mejor. El índice de capitalización neto, el FK, patrimonio más resultados menos ingresos extraordinarios sobre activos totales, que en esencia lo que nos va a dar es cuál es el nivel de solvencia que podríamos nosotros evaluar o analizar, entendiendo a la solvencia como cuál es la capacidad patrimonial que tiene la institución para absorber las pérdidas que puede tener como consecuencia de los riesgos inherentes al giro de negocio de intermediación financiera. Entonces, escogemos estos dos indicadores. En calidad de activos, escogemos la cartera bruta sobre depósitos a la vista sobre depósitos a plazo. Activos productivos sobre total de activos. Cartera improductiva sobre patrimonio. Morosidad de la cartera total. Cobertura de la cartera problemática y activos productivos sobre pasivos con costo. ¿Por qué nosotros vamos escogiendo los indicadores de los que son publicados por el órgano de control? Porque uno de los puntos que son complicados de justificar en un proceso de auditoría son los cálculos de los indicadores. Y eventualmente las fórmulas de los indicadores de la Superintendencia de Bancos y de las SEPS no necesariamente coinciden exactamente en todos el plan de cuentas, porque el plan de cuentas de la Super de Bancos no coincide en el 100% con el plan de cuentas de las SEPS. Entonces, si nosotros nos pusiéramos a calcular estos indicadores de forma individual, es probable que con mucha certeza el cálculo de este indicador o de esta fórmula no sea exactamente igual en cada uno de los órganos de control, por lo que ahí tendríamos una distorsión que se conocería como la distorsión del riesgo de modelo. Estamos calculando un indicador que no estaría validado o no estaría certificado por el órgano de control. En ese contexto, el momento que nosotros tomamos los indicadores, ya nos quitamos el peso de encima de calcularlos directamente nosotros, sino que tomamos el indicador calculado por el órgano de control, con lo que dicho indicador ya pasa a ser un parámetro oficial establecido por la instancia de regulación correspondiente, con lo que el cálculo ya no implicaría hacer un análisis por parte de la unidad de riesgos y no tendríamos que defender la fórmula a través del cual se calculó dicho indicador. Entonces, al utilizar los parámetros normativos y los indicadores normativos, lo que estamos haciendo es delegando, si se puede llamar así, la responsabilidad de los cálculos al órgano de control y no recayendo la responsabilidad en el área de riesgos.
Sí, porque podríamos haber introducido otros indicadores que no están publicados ni por las superbancos ni por las SEPs, pero eventualmente tendríamos que calcularlos directamente nosotros. Y si el plan de cuentas no coincide con todos los órganos de control exactamente como es así, entonces vamos a tener un problema y un riesgo de modelo porque no nos va a salir exactamente como la Superintendencia de Bancos o las SEPs lo calculan, porque las fórmulas no son exactamente iguales. Entonces, en solvencia tomamos 2 indicadores, en calidad de los activos tomamos 6 indicadores, en liquidez tomamos solo uno porque solo un indicador está publicado. Sí, en algún momento la Superintendencia de Bancos y las SEPs podrían calcular más indicadores y nosotros podríamos incorporar este abanico de indicadores, pero en la práctica no lo podemos hacer porque solamente existe un indicador de liquidez. En rentabilidad tenemos 3 indicadores: resultados del ejercicio sobre activo promedio, resultados del ejercicio sobre patrimonio promedio, margen de intervención estimado sobre activo promedio. Entendiendo la rentabilidad fundamentalmente a los indicadores que nos permiten evaluar cuál es el excedente que tiene la institución, sí, al momento de cerrar cada uno de los ejercicios mensuales. Y la eficiencia, gastos de operación estimados sobre total activo promedio, gastos de operación sobre margen financiero y gastos de personal estimados sobre activo promedio. En total, nosotros estamos evaluando 15 indicadores, ¿sí?, en 5 grupos, y a cada uno de estos parámetros y grupos les vamos a definir y establecer algunos puntos de corte. Sí. Entonces, primer punto, seleccionar el conjunto de indicadores que vamos a evaluar. Y dentro de ese grupo de indicadores, evaluar las 5 categorías de riesgo que vamos a definir en nuestra calificación Carmen: solvencia, calidad de activos, liquidez, rentabilidad y eficiencia. Sí. El segundo punto, nosotros tenemos que establecer los puntos de corte. ¿Qué es el punto de corte? El punto de corte básicamente lo que nos quiere evaluar es en qué momento un indicador financiero deja de ser bueno y pasa a ser malo, o en qué momento un indicador financiero sigue siendo bueno, ¿sí?, o eventualmente es superior a su grupo PER. Aquí vamos a hacer la siguiente reflexión. Permítame un segundo. Sí. Vamos a definir 5 categorías. Un puntaje, sí, que viene a ser una calificación de riesgo, sí, con un puntaje de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que el indicador que nosotros vamos a evaluar, sí, tendrá 10 puntos en nuestra ponderación si es que es mayor a un punto de corte que se obtiene del parámetro estadístico, sí, que nosotros hacemos al obtener los indicadores financieros de su grupo PER. Ejemplo, esta cooperativa o esta institución tiene un 16.31% en solvencia, en índice de capitalización neto. El punto de corte es 11.32. A partir de 11.32 le corresponderá un puntaje de 10. Entre 10.69 y 11.32 le corresponderá un puntaje de 8. Entre 10.42 y 10.69, 6, y así sucesivamente, hasta tener un puntaje de 9.48 o menos de 9.48 le corresponderá un puntaje de 0. ¿Cómo obtenemos este 11.32, este 10.69, este 10.42 de cada uno de los puntos de corte? Sí, la dinámica significa que nosotros vamos a comparar el indicador que vamos a evaluar versus los puntos de corte y establecer un puntaje a partir de en qué momento el indicador deja de ser bueno o pasa a ser malo o se encuentra en una posición intermedia. Entonces, vamos a analizar cómo establecer cada uno de estos puntajes. Para eso hemos hecho el siguiente proceso. Primer proceso. Tenemos todos los estados financieros, absolutamente todos los estados financieros de su grupo PER. ¿Qué significa el estado financiero de su grupo PER? Vamos a entrar a la página web de la Superintendencia, ¿sí?, en donde nosotros vamos a encontrar esta información en el portal estadístico, en estadísticas de la Superintendencia, en los reportes, y aquí hay un botón que dice estados financieros mensuales. Nos bajamos, ¿sí?,
el archivo correspondiente. El archivo correspondiente que nos entrega la superintendencia, lo desplegamos. ¿Sí? Y aquí tenemos los estados financieros y como estamos con el grupo 1, tomamos la información del grupo 1. Aquí vamos a encontrar todos los estados financieros de todas las cooperativas, en este caso, del grupo 1. Están todas las cooperativas una a una. Y hay una pestañita que dice indicadores financieros, que se encuentra aquí. También de todas las instituciones de una en una. Nosotros vamos a tomar el estado financiero de lo que dice total segmento 1, como que si se tratase de una institución individual. Y tomamos los indicadores financieros de lo que dice total segmento 1, como que se tratase de una institución individual. ¿Qué es este indicador? Es el indicador promedio ponderado del sector. Entonces, armamos una base de datos con toda esa información, mes por mes. Sí, aquí dice, el segmento 1, 20.544 millones de dólares, y estos son los 20.544 millones de dólares de la sumatoria de todos los activos de las cooperativas del segmento 1 reportado. Pues aquí tenemos en abril de 2023, marzo, febrero, enero, y así sucesivamente. Sí, nosotros hemos bajado la información desde enero del 2017. Y construimos una tabla, ¿sí? Una tabla plana, básicamente, en donde tenemos dos ejes. La fecha con los saldos y directamente el balance. Y acá abajo, una vez terminado todos los indicadores financieros del plan de cuentas, perdón, todas las cuentas del plan, ¿sí? Vamos a tomar los indicadores financieros respectivos. Por ahí viene una pregunta, ¿de qué tiempo nosotros deberíamos tener la información? Sí, vamos a usar el propio parámetro que establece la superintendencia en riesgo de crédito. ¿Cuánto tiempo nos habla de riesgo de crédito en la normativa de riesgo de crédito en pérdida esperada? 3 años mínimo. ¿Sí? Entonces, mientras más información, mejor. Sí, en la normativa, permítame compartir la normativa sobre riesgo de crédito. Voy a abrirle, aquí dice la normativa de pérdida esperada. Y en la normativa de pérdida esperada, ¿sí? Nos dice que la información que nosotros debemos tener, sí, las entidades de los segmentos 1, 2, 3 contarán con metodologías técnicas basadas en el comportamiento histórico de los portafolios de inversión y de las operaciones de crédito contingente que permitan determinar la pérdida esperada sobre la base de la probabilidad de incumplimiento. El nivel de exposición de la seguridad de pérdida para el cálculo de estos componentes se deberá disponer de una base de datos mínima de 3 años. Entonces nosotros sugerimos mínimo 3 años. ¿Sí? En nuestros cálculos nosotros estamos aplicando los 3 años establecidos por la superintendencia. No dice la resolución de tesorería cuánto tiempo tomar. Es más, la resolución de tesorería no nos dice nada de qué metodología usar. Entonces nosotros vamos combinando las metodologías y tener el debido sustento. Si en riesgo de crédito para la cartera me pide mínimo 3 años, en tesorería para la evaluación de riesgo contraparte también debería aplicar los mismos 3 años. ¿Sí? Entonces aquí les pegamos los indicadores financieros mes por mes. Ojo, aquí tenemos nosotros algo que no olvidarnos. No se olviden que el plan de cuentas se modificó y antes había indicadores para crédito productivo, para crédito comercial ordinario, para crédito comercial prioritario, para consumo ordinario, consumo prioritario, y ahorita ya no existen esas categorías, es más, comercial ya desapareció, el productivo se consolidó, entonces ahí lo que vamos a tener nosotros que es que homologar, y ese trabajo de homologación también es un poquito pesado, pero en esencia lo que buscamos nosotros es tener todos y cada uno de los respectivos indicadores también en una tabla o en una base de datos. Entonces aquí tenemos de los indicadores y de la base de datos respectiva.
Y aquí tenemos ya los parámetros, aquí calculamos los indicadores, les pegamos los indicadores y les pegamos cada uno de los parámetros. Hacemos algunos cálculos adicionales de cartera improductiva y demás, y empezamos ya a hacer el cálculo de los puntos de corte. Sí, ¿qué es lo que hacemos para la definición de los puntos de corte? Sí, aquí nos vamos a ir un poquito a la teoría. Déjenme abrir una presentación de PowerPoint. Y voy a insertar una diapositiva. Y aquí nos vamos a la teoría estadística para justamente dar sustento y análisis estadístico a esta metodología, porque el objetivo es que los puntos de corte sean estadísticos, no sean puntos de corte expertos. Sí, claro, esta metodología tiene su componente experto, tiene su componente estadístico que ya vamos a analizar, pero en definitiva lo que buscamos es que haya la mayor cantidad de sustento estadístico. ¿Para qué? Para que estos puntos de corte que estamos evaluando aquí no sean discrecionales. No es porque hubo un experto que dijo, este es el punto de corte óptimo, no, sino porque hubo un análisis estadístico atrás. Entonces, aquí hay una teoría que usamos absolutamente en riesgos de una manera a veces exagerada, a veces es muy buena la metodología con las funciones de distribución, a veces no funciona tan bien, pero esta es la que nosotros estamos utilizando y es la que nosotros sugerimos utilizar. Sí, y es básicamente una función de distribución. Permítame hacer un dibujo. ¿Sí? ¿Dónde estás? Necesito un lápiz. Ya. No quiero un lápiz, quiero... Espérame un segundito, por favor. No me toma como lápiz. Ya. Listo. Sí, es lo que necesitaba, un lápiz. Aquí vamos a utilizar la metodología de las funciones de distribución. ¿Qué es una función de distribución? Una función de distribución no es sino básicamente la composición o la estructura de cómo nuestros datos se comportan, sí, en función de la media y una, eh, de una de una distribución normal, de una desviación estándar, en la cual nosotros lo que procuramos es establecer o definir la composición de los datos en función de la media y la desviación estándar. Hay una teoría estadística que dice que la ley de los grandes números, cuando tenemos muchos datos estadísticos, la función de distribución que nosotros vamos a tener es una función de distribución cercana a una normal. ¿Por qué esto es importante? Sí, porque la característica importante que nosotros podemos establecer para poder definir estos puntos de normalidad es que la distribución normal, separándonos la media de desviaciones estándar, nosotros podemos establecer el área bajo la curva y esta área bajo la curva se convierte en una probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que si nosotros tenemos a 1.96 desviaciones estándar en relación a la media, vamos a tener un 95% de probabilidad de ocurrencia de un evento si esta distribución es normal.
a 2.33 desviaciones estándar, vamos a tener un 99% de confianza si es que nosotros logramos normalizar una función de distribución. Y este es en esencia la misma metodología que estamos utilizando para el cálculo de la volatilidad en liquidez estructural. ¿Recuerdan ustedes en liquidez estructural, de primera línea? Tenemos el indicador de primera línea, tiene que ser mayor a 2 veces la volatilidad. Y 2 veces por la volatilidad lo que busca es hacer una aproximación al 95% de los casos que nosotros podemos tener un retiro de depósitos. El mismo concepto se aplica para la definición de los puntos de corte en nuestra metodología Camel. Para el establecimiento de los puntos de corte en la metodología Camel, ¿qué es lo que decimos? Que nosotros vamos a normalizar nuestra serie temporal, calcular la desviación estándar de la serie temporal y a partir de la desviación estándar de la normalización de la serie de datos, establecer los puntos de corte en el que nosotros vamos a decir que una institución tiene una calificación 10, un 8, un 6, un 4, un 2 o un 0. Entonces, la metodología que vamos a utilizar es la normalización de nuestra serie temporal de indicadores financieros. ¿De qué horizonte temporal? Mínimo de 3 años. ¿Cómo se hace eso? Primero, nosotros vamos a calcular la variación, ¿sí?, que vamos a tener en términos nominales de cada uno de los indicadores financieros que nosotros estamos evaluando en la determinación. ¿Y cómo les calculamos? Dividiendo el indicador financiero de este año versus el indicador financiero de hace un año. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la variación del promedio, ¿sí?, del indicador financiero, y estos son los indicadores financieros nuestros para nuestros cálculos, vamos a dividir el indicador que tendríamos de solvencia, el FK sobre el FI, ¿sí?, de abril del 2023 dividido para el indicador financiero de abril del 2022 con un año de diferencia, ¿sí?, y a partir de esa variación establecer posteriormente un promedio y un logaritmo natural de dicha variación. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque el logaritmo natural nos normaliza una serie temporal. Entonces, nosotros vamos a utilizar el logaritmo natural de las variaciones del indicador en el tiempo t sobre el indicador el tiempo t menos 12 y el promedio o la media de estas variaciones nos permitirá a nosotros definir los puntos de corte en función de un nivel de confianza, de un Z, que estableceremos de acuerdo al 95, 99 o 99.99% de ocurrencia de los eventos. Entonces, en primer lugar, obtenemos los indicadores y calculamos las variaciones. Y aquí tenemos calculadas las variaciones de cada uno de los indicadores. Aquí tenemos, esta es nuestra hoja de trabajo. ¿Sí? Esto no lo hacemos a mano, porque hacer a mano esto sería una cosa terrible. Esto lo hace el software. Esto lo hace el software de riesgos y de tesorería para que justamente se encargue directamente el software. Solo hacemos esta es nuestra hoja de checklist, básicamente para poder verificar que nuestra hoja de stress testing funcione bien en los cálculos del sistema. Entonces aquí tenemos nosotros, ¿sí?, el cálculo del indicador y calculamos el promedio de dicho indicador. ¿Sí? Y aquí tenemos el promedio del indicador en el cual nosotros vamos a evaluar si cada uno de los datos de la serie temporal. Entonces aquí tenemos el indicador promedio. ¿Le ven? 36 datos. Entonces tenemos, por un lado, la variación, por otro lado, el promedio del indicador y posteriormente el logaritmo natural de la variación de dichos indicadores.
¿sí? Entonces hacemos el cálculo del logaritmo natural de la variación del indicador, en donde el logaritmo natural del indicador de abril del 2023 le comparamos con el indicador del logaritmo natural del indicador de variación de abril del 2022 y tenemos nuestra serie temporal de las variaciones de dicho indicador. A esta variación de dicho indicador en cada uno de los indicadores, uno por uno, publicados por la superintendencia, le calculamos la desviación estándar. ¿De qué periodo? De 36 meses. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos es la desviación estándar del promedio de la variación de los indicadores, del promedio del logaritmo natural de la variación de los indicadores de un horizonte temporal de un año. Y aquí tenemos la desviación estándar. Esta desviación estándar que está aquí, ¿sí? Esta desviación estándar que está aquí son las que nosotros vamos a establecer como media y desviación estándar en cada uno de los indicadores correspondientes. Aquí tenemos la desviación y la media de cada indicador. Sí, no sé si hasta ahí me hice entender. Vamos, sí, a recapitular un poco. Sí, nosotros necesitamos hacer el cálculo estadístico de los indicadores para poder establecer los puntos de corte. Y decir, este indicador es bueno o este indicador es malo. Y a partir de eso, definir qué puntaje le vamos a asignar a cada indicador en función de su grupo PER. Bajamos la base de datos de todo el grupo PER. Si es segmento 1, del segmento 1. Si es segmento 2, del segmento 2. Si es segmento 3, del segmento 3. Si es bancos privados, de los bancos privados. Si son bancos públicos, de los bancos públicos. Y finalmente, si son de las mutualistas. Entonces necesitamos tener 6 bases de datos para cada grupo. De cada base de datos almacenamos al menos 3 años de información. Y con los 3 años de información procedemos a calcular la desviación estándar de los 3 años del logaritmo natural de la variación de los indicadores en un horizonte temporal de 12 meses. Y calculamos la desviación estándar y calculamos el promedio del indicador de los últimos 3 años. Con ese promedio y esa desviación tenemos para nosotros normalizar y establecer los respectivos puntos de corte. Entonces, aquí, con todo este cálculo, sí que lo hace el software, no lo vamos a hacer en el Excel y tampoco lo vamos a hacer a mano, menos a mano. Sí, esto los que lo hace directamente en el software, lo que hacemos es calcular la media y la desviación estándar de cada indicador. Por ejemplo, la media del grupo PER de esta cooperativa es 11.32 y esta cooperativa tiene 16.31. Entonces, si es 11.32, decimos que evidentemente esta cooperativa tiene un indicador de solvencia muy superior al promedio del sistema, por lo tanto le vamos a comparar contra los puntos de corte respectivos. Entonces, ya tenemos la media y la desviación estándar. Y a partir de eso establecemos los puntos de corte como tal. Y decimos, muy bien, si está por encima del promedio, le corresponde un puntaje de 10. Y el siguiente punto de corte, si está por 1.64 desviaciones estándar, el promedio deberá ubicarse con un puntaje de 8. En definitiva, si es que esta cooperativa tuviese 11.31, aquí debería estar un 8 de puntaje. Si tiene más de 11.32, aquí le corresponde un 10. Y si tiene menos de 10.69, que sería el siguiente punto de corte, deberá tener un puntaje de 6, 4, 2 o 0. Y vamos definiendo 95% de confianza para el primer periodo, que corresponde a multiplicar 1.64 desviaciones de estándar, 99% de confianza en el siguiente periodo, que corresponde a multiplicar
2.32 niveles de confianza, 99.5% niveles de confianza. El siguiente punto de corte, que es 3.71 desviaciones estándar y 99.99% niveles de confianza, que corresponde a multiplicar 4.75 por el nivel de confianza. Y de esta forma vamos nosotros estableciendo un puntaje que en el peor de los casos, si es menor que 9.48, que sería el puntaje menor, simplemente la calificación que le correspondería a esta cooperativa aquí sería un 0. ¿Por qué? Porque tendría un puntaje que es menor a 9.48, que es el último punto de corte correspondiente. Entonces, con la media y la desviación estándar, vamos a establecer los puntos de corte. Y debemos destacar algo que es muy importante en dicha evaluación. Tenemos que ver si es que el indicador es directamente proporcional al riesgo o es inversamente proporcional al riesgo. Ejemplo, a más capitalización, menor riesgo, por lo tanto es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más alto el indicador, el puntaje será mayor. Vamos al otro caso. Por ejemplo, la morosidad. A más morosidad, más riesgo. Es directamente proporcional al riesgo. Mientras más mora tenga, más riesgo. Por lo tanto, aquí en lugar de disminuir, ¿sí? 11, 10, 9, ¿sí? Ir disminuyendo para tener menor puntaje. Aquí si va aumentando, va a tener menor puntaje. ¿Por qué? Porque el indicador es directamente proporcional al nivel de riesgo. Entonces, aquí debemos establecer y decir que el corte, en la morosidad, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando. Establecemos el punto de corte, decimos, si aumenta más de 4.70, ya no le corresponderá un puntaje de 10. Le corresponderá un puntaje, por ejemplo, de 4.80, le va a corresponder un puntaje de 8. Si es menos de 4.70, le corresponderá un puntaje de 10. Si está entre 4.70 y 5.86, le corresponderá un puntaje de 6. Y así suavemente hasta tener una morosidad de más de 8.08. Y eso ya no es un indicador adecuado, por lo tanto, le corresponderá un puntaje de 0. Entonces, la definición de los puntos de corte se hace a través de un criterio estadístico en el que medimos el comportamiento de nuestro grupo PER, entendiendo al grupo PER como el grupo par o como nuestro grupo comparativo, que en este caso, si es una cooperativa segmento 1, tendrá que ser la base de datos de las cooperativas del segmento 1 y establecer a través de ello los respectivos puntos de corte que nos permiten evaluar el nivel de riesgo de este indicador. Entonces, buscamos la media y la desviación estándar en nuestra serie temporal. Establecemos los puntos de corte aplicando niveles de confianza en función de la distribución normal de los puntos de corte y definimos la calificación que nosotros le hemos dividido en 5 categorías de riesgo, ¿sí? 10, 8, 6, 4, ¿sí? 2 y 0, a partir del cual vamos a establecer los puntos de corte de los pesos correspondientes en función de cada uno de los parámetros de riesgo que hemos establecido en los indicadores seleccionados publicados por la Superintendencia de Bancos y por la SEPS. Hasta ahí estamos en este momento. Posteriormente, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de la ponderación y la determinación de los pesos. ¿Qué es la ponderación? Todo indicador dentro de su grupo tiene que sumar el 100%. Por ejemplo, el índice de capitalización y el FK debería sumar 100% porque es la ponderación que le corresponde a cada uno de los grupos. La ponderación del grupo de calidad de activos, la ponderación de liquidez, como solo hay un indicador, le corresponderá al 100%, el indicador de los parámetros de rentabilidad y los indicadores de los parámetros, de la ponderación de los indicadores de los parámetros de eficiencia. Cada grupo deberá sumar 100%. Este grupo de aquí suma 100%, este grupo ya es un 100% porque solo hay un indicador y este grupo es un indicador. ¿Cómo se establecen estas ponderaciones? Este sí es
criterio experto. Sí, porque no hay un parámetro estadístico que nos permita decir cuál es la mejor indicador y cuál es la mejor parametrización. Lo que se ha hecho fundamentalmente es definir ciertos criterios a partir del cual, basados fundamentalmente en la base de datos y conocimiento de la serie temporal de la información, que nos permitan decir este puntaje y esta ponderación le corresponde a cada indicador dentro de su grupo de riesgo. Su grupo: solvencia, calidad de activos, liquidez, rentabilidad y eficiencia. Y el otro parámetro de indicadores que debemos decir es cuánto pesa cada grupo dentro del total de la calificación. Y definimos los pesos, que todos estos pesos deben sumar 100% también, en donde la solvencia le asignamos un 15%, calidad de activos un 25%, liquidez un 15%, rentabilidad 25% y eficiencia 20%. También definidos bajo criterios de carácter, sí, experto. Entonces, hay que definir, la condición fundamental es que los pesos sumen 100% y las ponderaciones dentro de cada grupo sumen el 100%. Esa es la condición fundamental. ¿Qué porcentajes intermedios podemos definir? Evidentemente eso dependerá ya de cada una de las instituciones y eso se puede parametrizar en el sistema que tenemos y eso nos permite hacer una evaluación directamente de cada uno de los parámetros de riesgo. Una vez que hemos tenido el puntaje que se definió de cada punto de corte y los pesos y las ponderaciones respectivas de cada grupo y de cada indicador, procedemos a calcular la multiplicación, sería la suma producto de la multiplicación del puntaje y de su peso y ponderación. ¿Sí le ven? Aquí le corresponde 0.5 porque es 10 por 0.25 por punto 2, que le va a salir 0.5. Aquí le va a salir 8 por 0.25 y 0.15, que le va a salir 0.3. Y hacemos la suma producto de cada peso, dependiendo del punto de corte, por su porcentaje del grupo y por su porcentaje en el indicador de cada grupo. Y tenemos aquí la multiplicación, la suma producto de cada parámetro. Tomemos, por ejemplo, el último de los parámetros. Gasto de personal estimado sobre activo promedio. 2.5 tiene esta cooperativa. La media de su grupo PER 1.59 y la desviación estándar 2.99. Entonces, ¿qué dice aquí? Mayor a 1.81 le corresponde un puntaje de 0. Como tiene 2.5, aquí tenemos un puntaje de 0 porque le correspondió 1.81. 0, que es su puntaje, multiplicado por su eficiencia, que es 20%, y 40%, le va a salir una suma producto final de 0. Por lo tanto, en esta calificación, esta institución tendrá un puntaje de 0. ¿Sí? Entonces, a estos puntajes, ¿sí?, nosotros les vamos a establecer unos puntos de corte. Aquí tenemos los puntos de corte del multiplicador, el nivel de confianza y el establecimiento de la definición de una calificación de riesgo CAMEL cuantitativa. Ojo, esto es una metodología cuantitativa basada en los indicadores financieros. Para evitar, sí, lo que se llama sesgo de la serie temporal, en lugar de calificar el puntaje, sí, de solo ese mes, porque hay veces que hay algunas instituciones que tienen algunos indicadores que fluctúan mucho. Si un indicador sube y baja mucho de un mes a otro, nos podría traer un sesgo en la calificación. Para disminuir el sesgo, nosotros usamos una media móvil de los indicadores de los últimos 3 meses. De tal forma de que no es el indicador solamente del mes el que nos permite hacer la evaluación, sino que es el indicador de los últimos 3 meses el que le comparamos contra la media y la desviación estándar. Sí. Entonces calculamos la media móvil de los indicadores de los últimos 3 meses y le calculamos los puntos de corte para hacer el cálculo de la evaluación de qué parámetros y qué puntaje va a agregar la calificación de riesgo de este grupo de indicadores.
La mayor calificación que podemos obtener con esta metodología es 10, por lo que establecemos los puntos de corte, ¿sí? A partir del cual decimos qué calificación es A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D y E. Estos indicadores y puntos de corte los tomamos de la metodología de calificación de activos de riesgo de cartera, porque no hay ningún criterio específico para la calificación de activos de riesgo de cartera para las inversiones, para poder asimilar la misma metodología que utilizamos para cartera para lo que tiene que ver con el riesgo de contraparte en la tesorería. Porque en definitiva lo que estamos evaluando con esta metodología es riesgo de crédito. ¿Sí? Lo que en la norma de calificación de activos de riesgo que se encuentra aquí, vamos a abrir la norma de calificación de activos de riesgo. Cuando hacemos la calificación de la cartera, nos dice la Junta déjenme abrirle nuevamente el informe. La Junta, ¿qué nos dice? La Junta nos dice que evaluemos la capacidad de pago, evaluemos las debilidades que pueden afectar la situación financiera, ¿sí? La probabilidad de incumplimiento del pago de la institución, y eso lo hacemos con nuestra calificación de riesgo y nuestra calificación para posteriormente aplicar los criterios de calificación de activos de riesgo. ¿Sí? Si en cartera nos piden estos criterios, asimilamos y homologamos la normativa de cartera para nuestra calificación de riesgo. Y decimos, la suma producto de todos los pesos y ponderaciones de los indicadores de 7.56, que está aquí, por lo tanto, 7.56 le vamos a asimilar con una calificación a 1. La mayor puntaje que podemos tener es un 10, ¿sí? El menor puntaje podría ser un 0, ¿sí? Si es que la calificación o no tenemos datos de la institución. Por lo tanto, aquí vamos nosotros a definir cada uno de los puntos de corte para establecer qué instituciones o qué cooperativas tienen un A1, un A2, un A3, un B1 y así sucesivamente. ¿Sí? Y aquí tenemos una radar de evaluación del riesgo en donde esta cooperativa tiene muy buena solvencia, excelente rentabilidad, una liquidez adecuada, una calidad de activos muy buena, pero en eficiencia se cae un poco. ¿Sí? Probablemente esta cooperativa no sea muy grande, y si no es muy grande, probablemente sus indicadores se ven dispersados porque evidentemente si es que yo tengo un gasto operativo X, si sigo creciendo, se me va diluyendo el gasto operativo básicamente por efectos del crecimiento. Entonces, esta institución podría mejorar en su eficiencia, no obstante, como tiene excelente solvencia, muy buena calidad de activos, una rentabilidad espectacular, su calificación de riesgo final es A1 en el criterio de calificación de riesgo CAMEL. ¿Sí? Entonces, el primer punto o el primer criterio para nosotros definir la metodología de calificación de riesgo de contraparte es el CAMEL. Pero no es el único. ¿Por qué? Porque la metodología de CAMEL adolece de algunas observaciones. Nunca ninguna metodología va a ser perfecta, ¿no? Y el CAMEL tampoco lo es. Sí, adolece algunas de las observaciones. ¿Cuál es la primera observación fundamental? De que solamente estamos evaluando criterios cuantitativos. Y hay criterios cualitativos que nosotros no podemos medir, como temas de gobernabilidad, como temas de estructura, como temas de composición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, evidentemente, no tenemos sino solamente un criterio. Para introducir los componentes cualitativos, lo que sugerimos es evaluar la calificación de riesgo hecho por la calificadora de riesgo, que es el segundo elemento para la calificación. Entonces aquí vamos a decir la calificación de riesgo de la calificadora va a ser nuestro segundo parámetro para definir una calificación de riesgo final. Evidentemente, esta
institución, le ha dado una calificación triple B+, que no es precisamente la mejor, y esa calificación triple B+, la tenemos aquí y pasa a ser nuestro segundo componente de la evaluación del riesgo de la calificación final. Ahora, ¿qué pasa si es que la institución no tiene calificadora de riesgo? Tampoco le vamos a perjudicar, vamos a asignar pesos y ponderaciones en función de los parámetros que vamos a evaluar. Primero, el riesgo de contraparte CAMEL, la tendencia, que ya le vamos a analizar cómo le estamos planteando, y la calificación de riesgo. Si no hay calificación de riesgo, simplemente la calificación final va a estar entre el riesgo CAMEL y la tendencia. Y si es que hay calificación de riesgo, va a estar entre el CAMEL, la tendencia y la calificación de riesgo. Así que son los tres parámetros que vamos a evaluar. Entonces, a la calificación de riesgo le hacemos una homologación. Básicamente le quitamos el más y el menos y decimos si es triple B le correspondería un 5 puntaje y aquí tendríamos una calificación de 5. Si bien es cierto en indicadores financieros está bien, en calificación de riesgo de la calificadora de riesgo ya no está tan bien. ¿Por qué? Porque es probable que la calificadora de riesgo esté viendo algo más que solo indicadores financieros. Ojo, y esto queremos ser muy inclusivo, si se puede llamar así. No es necesario que todas las cooperativas tengan calificación de riesgo, a excepción de las cooperativas segmento 1, que es normativo. Porque si yo exijo que todas tengan calificación de riesgo, dejaré de invertir en cooperativas segmento 2 y 3, y la norma no me impide invertir en cooperativas segmento 2 y 3. Sí. Entonces uno no podría decir, le voy a quitar mis inversiones a una cooperativa más pequeña. No, no estamos sugiriendo bajo ninguna circunstancia eso, porque eso sería como que solamente voy a invertir en instituciones grandes. Y esta tampoco es la idea de la normativa y tampoco